¿Qué regla de crianza normal crees que es muy dañina? Historia 1. Desde que era un bebé, siempre tuve problemas para conciliar el sueño. Mis papás básicamente me dejaron llorar solo cuando era recién nacido, hasta que aprendí a quedarme acostado durante horas en silencio. No lograba dormir, pero mi garganta se resentía de tanto gritar, por lo que mis llantos se redujeron hasta que ya no me escuchaban desde abajo. Cuando tenía alrededor de 4 meses, mi mamá llevó mi caso al doctor. Él preguntó si también me mareaba en el carro y ella respondió que sí. Entonces el doctor le recomendó un medicamento llamado Phenergan clorhidrato de prometacina. Le dijo que era para el mareo en el auto, pero que también me ayudaría a dormir, y hasta me guiñó el ojo. Mi mamá comenzó a darme ese líquido todas las noches, casi como una imposición, mientras yo era pequeño, cuando ya entendía lo que era un castigo. Tomar ese medicamento se convirtió en una forma de sanción por no ir a la cama o por no fingir estar cansado. Me aterrorizaba, sabía horrible y además me provocaba dolor de cabeza. Como estaba siempre tomando antihistamínicos, tenía la boca seca todo el tiempo y bebía mucho, por lo que me despertaba para ir al baño durante la noche. Para los 2 años ya estaba entrenado para usar el baño solo. Pero eso solo hacía que mis despertares nocturnos se multiplicaran y no pudiera descansar bien. En realidad yo era alguien que no necesitaba más de 3 a 5 horas de sueño por noche. Dormir más me dejaba aturdido y poco productivo. Pero supongo que no es fácil tener a un niño despierto cuando los demás quieren descansar. Mi mamá recomendaba ese medicamento a todos y hasta comenzó a medicar a mis hermanos menores como castigo por estar despiertos hasta tarde. Aunque ellos no tenían problemas para dormir como yo. Esto duró hasta que cumplí unos 9 años y finalmente me rebelé. Me negué a tomar más Phenergan. Mi mamá me dio una bofetada y yo rompí la botella diciéndole que haría lo mismo con la próxima que comprara. Ella terminó dándome pastillas para dormir que le proporcionaba mi abuela en la comida, y me enfermé varias veces. También empecé a desconfiar mucho de cualquier alimento o bebida que ella me ofreciera. Y eso me generó un problema serio. Ahora que estoy en mis 30 y tantos, todavía me cuesta confiar en alimentos que no preparo yo mismo, padezco de sequedad bucal y solo mencionar el Phenergan me provoca náuseas. Además, naturalmente duermo unas 4 o 5 horas por noche y a veces paso noches en vela sin que eso me afecte demasiado, aunque con los años ya no lo hago tan seguido. Así que sí, todo ese historial pasó y marcó mi vida. Historia 2. El club del plato limpio. Esa costumbre de insistir en que los niños terminen cada bocado en su plato, sin importar si ya están satisfechos o no. La verdad, es una manera errada de enseñarles a manejar las porciones, porque en realidad resulta contraproducente. Lo único que aprenden es que deben forzar la comida, incluso cuando su cuerpo les dice que ya no puede más o que se sienten incómodos. Y esto suele desembocar en que ellos y las futuras generaciones de su familia carguen con problemas serios de peso a lo largo de toda su vida. Sé que a nadie le gusta desperdiciar alimento. Y si esa es la preocupación, lo más sensato es enseñarles a servirse menos al principio, permitiéndoles pedir más después si realmente tienen hambre. Más allá de eso, sinceramente prefiero desechar un poco de comida antes que poner en riesgo el bienestar de un niño. Porque sí, obligar a tu hijo a excederse en la alimentación, hasta el punto de dañarse, es una forma de abuso. Quiero sumarme a quienes mencionaron que esto se agrava cuando los padres son quienes determinan las porciones, y encima les sirven cantidades propias de un adulto. Esa misma mentalidad del termina todo está presente ahí también. Los niños deberían tener la libertad de detenerse cuando se sienten saciados, sin importar quién les haya servido la comida. Varios también propusieron guardar lo que no se terminó para después, y coincido en que es una excelente práctica. Reservar lo que sobra está bien, pero exigir a un niño que está lleno que se lo trague todo de una sola vez, definitivamente no. Historia 3. Quiero compartir algo, pero primero les advierto un poco. Soy maestra de educación especial y llevo más de 21 años en esta profesión. He tomado muchas clases sobre cómo los factores del desarrollo y el entorno pueden afectar negativamente el desarrollo cerebral y conductual. Cuando empecé a enseñar, recibí un montón de críticas y consejos sobre cómo debía ser como madre. 5 años después de iniciarme en la docencia, tuve a mi primer hijo y estaba segura, o eso creía, de que todo lo que había aprendido en los libros me hacía la mejor mamá del mundo. Les digo algo, ser padre, al igual que enseñar, es mucho más sobre la experiencia en el día a día que sobre lo que dice cualquier libro. Ahora soy madre de 3 niños y, sinceramente, soy muchísimo menos juzgona con las familias de otros que cuando tenía 23 años y creía saberlo todo. Dicho eso, sí considero que tuve suerte de la formación que recibí y la cantidad de investigaciones que he leído.
Algo que veo muy común y que debe cambiar es lo siguiente. No hay que ir directo al castigo. Es mejor enseñar un comportamiento alternativo. Si no le enseñas a un niño qué quieres que haga en lugar de lo que está haciendo, no vas a ver un cambio en su comportamiento. Y saltar directo al castigo, sobre todo si es físico, solo hace que los niños mientan y escondan sus errores. Además, estas medidas tienen mayor probabilidad de repetirse. Disciplinar lleva mucho más tiempo que castigar, pero forma adultos con mayor madurez moral, compasión y seguridad, mientras que el castigo es más un asunto de satisfacción y venganza para el adulto. La disciplina se trata de enseñar, aplicar consecuencias lógicas y cambiar conductas. Otro consejo que quiero dejarles es este: ten siempre la mente abierta para cambiar tu enfoque en la crianza. Hay mucha gente que dice rápido: a mí me criaron así y estoy bien, pero ¿realmente estás bien? Hay que estar dispuestos a reconocer errores personales o ignorancia y esforzarse por hacerlo mejor. Tus hijos son seres humanos completos, se merecen eso y más. Historia 4. Respeta a tus mayores. Pero no, los adultos no siempre tienen la razón. No siempre son de fiar, ni siempre saben lo que es mejor, y, definitivamente, no siempre merecen respeto. Me aseguré de que mis hijos entendieran que cuestionar la autoridad está bien. Los animé a que nos cuestionaran a nosotros, sus padres. De hecho, cambié de opinión más de una vez cuando mis hijos en edad escolar desafiaron mis argumentos. Historia 5. Creo que es realmente perjudicial cuando los adultos mienten a los niños sobre lo que sienten para protegerlos. Por ejemplo, imagina que un niño acaba de derramar jugo en el sofá y, ya un poco exasperado, le pregunta a su mamá: ¿estás enojada conmigo? Y la mamá responde: claro que no, fue un accidente. Eso puede confundir al niño, haciéndole dudar de su capacidad para reconocer emociones o pensar que no está bien sentir enojo. En cambio, sería mejor decir algo como: sí, me molestó un poco porque sabes que el jugo se debería tomar en la mesa para evitar estos accidentes. Pero entiendo que no lo hiciste a propósito y se me va a pasar una vez que limpie el sofá. ¿Quizá me puedas ayudar? Historia 6. En la misma línea del típico porque yo lo digo. Hay varias actitudes hacia las que deberíamos ser mucho más críticos, especialmente cuando se trata de educar a los niños. Por ejemplo, no pedir disculpas a un hijo cuando te equivocas o cuando lo acusas o castigas por algo que realmente no hizo, debería quedar completamente obsoleto. No es un signo de debilidad admitir que te equivocaste o que hiciste una suposición errada y pedir perdón. Sin embargo, de alguna manera, en el ámbito de la autoridad parental o la infalibilidad de los padres aparece ese famoso «no tengo que hacerlo». Porque para muchos, admitir un error es sinónimo de perder autoridad o respeto. Una de las cosas más molestas de la sociedad es ver cómo la gente se aferra a estar en lo correcto, incluso cuando no lo está. Y lamentablemente esto se replica con los hijos, como si ellos no pudieran aprender de ese ejemplo negativo. También hay que mencionar el castigo colectivo. Esa absurda idea de te castigo a ti y a tu hermano o hermana porque uno de ustedes hizo algo mal, eso definitivamente debe desaparecer. Lo que en realidad termina enseñándose a los niños con estas prácticas es que la autoridad es caprichosa, arbitraria y no se debe cuestionar jamás. Que quienes tienen poder sobre ti nunca tienen que rendir cuentas ni justificar sus decisiones. Que la autoridad no tiene que tener sentido. Ni siquiera tienes que hacer algo para recibir un castigo. Simplemente obedecer. ¿No debería ser, en cambio, el modelo a seguir un uso adecuado, reflexivo y justo de la autoridad? ¿No es demasiado pedir que la autoridad sea equitativa y razonada? Lo que cuesta entender es que justamente con eso es con lo que los niños aprenden a respetar de verdad. Porque ven coherencia y justicia en lo que se les exige. Historia 7. Nunca dejar que tus hijos fracasen o pierdan es un error. En los deportes, muchos adultos culpan a los árbitros o a la mala suerte cuando las cosas no salen bien. Pero el deporte es reflejo de la vida. A veces puedes darlo todo, jugar casi perfecto y aún así perder. Lo importante es aceptar la derrota, aprender la lección y esforzarte por hacerlo mejor la próxima vez. Lo mismo pasa con el colegio. Si tu hijo reprueba un examen o una materia, y empiezas a discutir con el profesor o la escuela, quizás sea porque realmente no domina ese tema o no se preparó lo suficiente. La enseñanza aquí es que el proceso vale más que el resultado. Mejora la forma en la que haces las cosas. Perfecciona el método sin importar la actividad, y los resultados llegarán con mayor frecuencia. Y si tu hijo comete un error grave, déjalo enfrentar las consecuencias incluso si son duras. Un último consejo. Cuando tu hijo se acerque a los 15 años, dale control total de su vida. Enséñale a pedir ayuda cuando la necesite. Hazlo responsable de sus decisiones y sus resultados. A esa edad es más probable que escuche a sus amigos que a ti,
Pero si sembraste bien las bases cuando era pequeño, esas semillas comenzarán a germinar cuando vea que es dueño de su proceso y sus resultados. Ahora bien, si te pide que intervengas como padre, hazlo con todo el compromiso y sin reproches ni te lo dije. Apóyalo, sé su guía, pero nunca hagas el trabajo por él. Así se forman niños independientes, seguros y bien equilibrados. Historia 8. Es curioso cuando algunos padres creen que sus hijos les deben gratitud solo por haberlos alimentado, vestido y dado techo. Esa forma de pensar me parece bastante absurda. Al final, fue su decisión traer a ese niño al mundo. Criarlos y cuidarlos no es un favor, es lo mínimo, lo básico, el nivel cero de ser padre o madre. No hay medalla ni estrella dorada por asegurarse de que un hijo no se muera. Eso es simplemente responsabilidad, una que aceptaron desde el momento en que decidieron tenerlo. Ahora bien, si tienen suerte y lo hicieron realmente bien como padres, sus hijos querrán mantener el contacto y estar cerca de ustedes cuando sean adultos, eso sí sería un verdadero logro. Historia 9. Dejar que los niños lloren hasta dormirse, me parece una locura total. Lo peor es que está tan normalizado todo para que mamá y papá puedan tener su espacio. Pero, la verdad no estoy de acuerdo con eso. Mi hija mayor durmió conmigo hasta los 3 años. Después, cuando empezó a dormir en su cuarto, yo me acostaba junto a ella y le leía un libro hasta que se quedaba dormida. Ahora tiene 4 años, duerme sola feliz y ha tenido 4 años llenos de abrazos y cariño. Cuando me necesita, con gusto me meto en su cama o voy a arroparla de nuevo. Historia 10. Hay bastante resistencia, sobre todo de ese grupo que se hace llamar hombres alfa, que se burlan muchísimo de los llamados trofeos de participación, y lamentablemente yo solía ser uno de ellos. Hasta que mi hijo recibió su primer trofeo de ese tipo. Fue en ese momento cuando comprendí que un trofeo de participación no es algo que se entrega para hacer sentir bien a alguien, ni le quita valor a un premio por excelencia. En un mundo donde tanta gente se pasa el día sentada sin siquiera salir de casa para conocer a alguien, premiar a quien realmente se arriesga y se esfuerza por competir, debería ser algo totalmente justificado. Un trofeo de participación no celebra la mediocridad ni el fracaso, reconoce el esfuerzo. Porque si nadie estuviera dispuesto a competir y arriesgarse a perder, ¿acaso habría un verdadero ganador? Y aquí hay algo importante. Casi nadie sabe lo que es fracasar en algo, porque la mayoría tiene tanto miedo a fallar que ni siquiera se atreven a intentarlo. Justamente esa es la razón por la que damos esos trofeos de participación. Se necesita mucha valentía y fuerza para entrenar, practicar y luego mostrar tu esfuerzo al mundo, sabiendo que todos pueden verte fracasar. Historia 11. Estar comparando constantemente a los niños con otros puede hacer mucho daño a su autoestima, como si nunca fueran lo suficientemente buenos tal y como son. Y sí, volverse loco por un desastre o por la ropa sucia solo les enseña a evitar jugar y explorar, todo por cuidar las apariencias. Pero lo peor es castigar a los niños por tener emociones intensas. ¿Cómo esperan que aprendan a manejar esos sentimientos? Es como si algunos padres quisieran que esos pequeños tuvieran el control emocional de un monje. Historia 12. Decirles a tus hijos que no saben nada, que son ingenuos o que tienen mal juicio es una trampa que puede volverse una profecía que se cumple sola. Los chicos creen eso hasta que llegan a los 30 años, y a veces ni siquiera hasta que van a terapia. ¿Para qué limitarlos diciéndoles que no son sabios? Claro que les falta experiencia, pero eso simplemente significa que aún no saben cuándo sus alarmas internas tienen motivo real para sonar. Por otro lado, y esto lo descubrí en un aprendizaje personal, no soy ningún genio. Si les dices a los jóvenes que son sabios y que tienen buen juicio, ellos terminan creyéndolo. Y los chicos que confían en su propio juicio realmente toman mejores decisiones. Se hacen responsables de manejar, crear, salir o cambiar las situaciones en las que están porque confían lo suficiente en sí mismos para escuchar esas señales internas. Pero ojo, no basta con decirlo y dejarlos hacer cualquier cosa. Tienes que estar atento, acompañarlos y hacer seguimiento. Cuando te sorprendan con una buena decisión, muéstrate realmente impresionado. Y cuando tomen una decisión no tan buena, mantén una actitud de leve sorpresa, porque usualmente sí tienen buen juicio. Sé constante siendo el mayor impulsor del club, mi hijo es sabio. Tu hijo va a hacer todo lo posible por serlo. Y créeme, eso es mucho mejor que se esfuerce por demostrar que es imprudente o que no vale nada. Historia 13. Mi mamá, cuando se enojaba conmigo, en vez de hablarme como a una persona, prefería llamar a familiares o amigos mientras yo estaba en la habitación para soltar cosas horribles sobre mí, justo frente a mí. Y esto era algo muy común en los 90.
Tenía varios amigos cuyos padres también hacían lo mismo. Hace poco, mi mamá me llamó mientras tenía a una de mis sobrinas en casa durante el verano. Yo tengo 30 años y no tengo hijos, y empezó a quejarse de que la niña se había portado mal y de lo enojada que estaba. La interrumpí y le pregunté, ¿está la niña contigo ahora? ¿Puede escucharte? Y ella me respondió, claro, ¿qué tiene de malo? Ahí mismo le dije, sin filtros durante casi 10 minutos, que no iba a permitir que usara a esa niña como si fuera un saco para descargar sus frustraciones emocionales. Ella decía que no sabía el daño que nos hacía a mis hermanas y a mí cuando nos trataba así de niños, que no lo hacía para ser cruel, sino para no desquitarse con nosotras directamente. Pero yo le dejé claro que eso era pura agresión pasiva y muy dañina. Así que, si de verdad necesitan contarle a alguien lo que hizo mal su hijo, por favor, que sea lejos de él. Y si de todas formas tienen que hablar con la familia frente al niño, mejor que sean solo cosas buenas. Historia 14. Esperar que tus hijos te sonrían, aunque sea una vez cuando los has castigado, es simplemente una ilusión. No importa qué tan buena sea la razón para imponerles un castigo. Cada vez que decides hacerle la vida difícil a un hijo a propósito, pierdes todo derecho a esperar que actúe feliz solo porque a ti te convenga. Y eso dura todo el tiempo que decidas hacerles la vida un infierno, y a veces, hasta más. Muchos padres hablan sin parar sobre las consecuencias y la importancia de decir la verdad. Pero cuando se trata de enfrentar las consecuencias naturales de sus propias decisiones, sienten que no deben padecerlas. Esperan que sus hijos les regalen sonrisas y finjan estar contentos. Es decir, que mientan, solo para no tener que afrontar el malestar que ellos mismos causaron al hacerles la vida difícil. Historia 15. Mi padre solía reprocharme con palabras como vago y perezoso constantemente, y además descargaba su furia sobre mí con golpes. Eso me sumió en una oscuridad profunda que me llevó a escapar de casa durante una semana. Si tan solo ellos hubieran comprendido que yo vivía con TDAH. Los padres nunca lograrán que sus hijos encuentren el camino adecuado haciéndolos sentir menos. Es doloroso cómo ellos recurren a la intimidación dentro del hogar, solo para escandalizarse cuando ese mismo tormento ocurre entre compañeros. Historia 16. Criar a tu hijo para que actúe como un verdadero niño suele implicar alabar lo masculino, mientras se castiga todo lo que tenga que ver con lo femenino. Así es como terminamos formando hombres frágiles y violentos. El problema no es la masculinidad en sí, sino que con mucha frecuencia se rechaza cualquier cosa que se perciba como femenina. Y lo peor es que a veces cosas que simplemente son parte de ser humano se etiquetan como femeninas. Entonces, sin darte cuenta, piensas que solo le estás enseñando a tu hijo a ser un hombre de verdad en el futuro, pero en realidad solo le estás enseñando a odiarse a sí mismo. Historia 17. Esta es la lista que guardé sobre lo que no debes hacer si no quieres afectar negativamente la mente de tus hijos. 1. Amenazar con dejarlos atrás si no se portan bien. 2. Mentirles para evitar problemas o manipularlos. Ignorar tus propios malos comportamientos y reclamarles solo a ellos. 4. Pensar que lo que funcionó con tu primer hijo funcionará igual con los demás. Reaccionar exageradamente cuando rompen alguna regla, en lugar de mantener un ambiente de cariño donde puedan aprender y crecer. 6. Creer que no se debe mimar a un bebé. 7. Castigar o regañar cuando se portan mal, golpean o tiran cosas. Lo mejor es hablar con ellos y enseñarles a manejar sus emociones fuertes. 8. Tratar de ser su amigo en vez de ser el padre o la madre. Darles puras comidas chatarra en lugar de sentarse juntos a una comida familiar. 10. No caminar nunca y depender de ir en carro para todo. 11. Pensar que solo tú eres responsable del desarrollo completo de tus hijos. Creer que existe una única manera correcta de ser buen padre o madre. Si evitas todo esto, lograrás que tus hijos crezcan con una mente más sana y feliz. Historia 18. Mis papás, pero sobre todo mi mamá, tenían la idea de no inflarme ni hacerme creer que era bueno en algo cuando no era así. Por eso no colgaban mis dibujos en la casa. Siempre criticaban mis cuentos, me decían que cantaba mal, y cosas así. Para ellos, era importante que tuviera una visión realista del mundo. Pero el problema es que, gracias a eso, nunca intenté dedicarme al arte, no escribo aunque me encanta, no canto ni bailo. Simplemente no pruebo nada porque pienso que seguro no soy bueno en eso, pues al diablo con eso. Los papás deberían ser los mayores animadores de sus hijos, los que los impulsen y les den confianza para intentar cualquier cosa. Eso es lo que realmente hace falta. Historia 19. Cuando tus hijos aún son pequeños, antes de la adolescencia, y deciden inscribirse en alguna actividad para ver si les gusta. Suele pasar que cuando se dan cuenta de que no les agrada, los obligas a seguir porque ya se comprometieron.
Tienen que terminar el año o la temporada, pues olvídate de eso. Los niños son niños, están justamente para explorar y descubrir qué les apasiona. Forzarlos a continuar con un deporte o actividad que ya no disfrutan es la manera más segura de que terminen odiándola. Y de paso, que te odien a ti. Historia 20. No respetar la privacidad de los jóvenes. Escucho que dicen: ah, es un menor, es por su propio bien que revise su diario, chequee su celular, le instale un software espía en la computadora, lo haga cargar un dispositivo de rastreo todo el tiempo y hasta le quite la puerta de la habitación porque aquí mandao yo. La verdad, aunque duela admitirlo, el mundo no era más peligroso a finales del siglo pasado y los jóvenes se las arreglaban perfectamente bien sin vivir con una correa digital que los vigila las 24 horas del día. Y ojo, si no les muestras un poco de respeto por su derecho y capacidad para tomar sus propias decisiones, no los haces más seguros. Simplemente terminas creando a un joven que ve el incumplimiento de reglas absurdas como la forma normal de vivir. Historia 21. Siento que compartir imágenes de los hijos en redes sociales puede convertirse en una forma de vulneración, especialmente cuando se hace para exponer alguna falta o momento incómodo que ellos vivieron. Por ejemplo, muchas personas en mi lista de amigos publican fotos de sus hijos con frases como "EX se portó mal en un examen", por lo que ahora tiene que cumplir con tareas extras, acompañadas de imágenes del niño realizando castigos o labores domésticas. También veo que graban y suben videos cuando un niño atraviesa una crisis emocional o tiene un mal momento. A mí me resulta una forma innecesaria de crueldad, porque esos niños crecerán y llegarán a ser adultos y en Internet no hay olvido. Crecerán con una historia digital que puede llegar a ensombrecer su reputación, llena de imágenes y videos embarazosos que nunca consintieron compartir, lo que podría marcar su vida social más adelante. Quiero dejar claro que, para mí, exponer a los hijos en Internet está mal en general. Aquí la privacidad de datos es casi inexistente y además, ver cómo algunos utilizan las redes para castigar a sus hijos públicamente me resulta verdaderamente indignante. Historia 22. Decirles a los niños que compartan solo porque otro niño quiere lo que ellos tienen. En realidad les enseña a complacer a los demás y a ignorar lo que ellos realmente sienten. Creo que es mucho más valioso que aprendan desde pequeños a poner límites, por ejemplo, diciendo cosas como: no he terminado de jugar, pero puedes usarlo cuando yo acabe, o este es mi juguete favorito y prefiero que nadie más lo use. Esto es especialmente importante para las niñas, que a menudo reciben más presión para ceder sus espacios y objetos. Historia 23. No permitir que los niños tengan pijamadas a cualquier edad, en lugar de enseñarles cómo los adultos responsables y sanos deben tratarlos, termina generándoles un miedo profundo hacia cualquier adulto que no sea mamá o papá. Y en muchos casos, esto también limita la capacidad de los niños para crear lazos auténticos con sus compañeros. Pasar de decir, jamás permitiría que mi hija de 16 años se quede a dormir en casa de una amiga, ¿y si el papá le hace algo?, a, mi hija de 18 ya se fue a la universidad y tiene que arreglársela sola apenas año y medio después. Implica saltarse pasos cruciales en el desarrollo de ese joven. Se pierde la oportunidad de que aprendan poco a poco a confiar y socializar de forma segura fuera del entorno familiar. Historia 24. Ser demasiado estricto siempre termina generando resistencia. Tenía una amiga en la secundaria cuya mamá no la dejaba salir con nadie, y si alguna vez iba a hacerlo, debía cumplir una lista interminable de requisitos. Su madre soltera, temía que a su hija le ocurriera lo mismo que a ella. Además, eran profundamente religiosas, por lo que los requisitos incluían que el joven asistiera a la misma iglesia, llevara al menos 5 años como pastor juvenil, y otras condiciones similares. Cuando mi amiga cumplió 18 años afirmó: ya no puedes decirme qué hacer, y terminó encontrando a un hombre que la dejó embarazada. Se suponía que se casarían, pero él la abandonó, la embarazó por segunda vez y simplemente desapareció. A mí no me permitían salir con ella porque no cumplía con esos estándares. Pero la verdad es que no habría puesto en riesgo su futuro, y si algo así hubiera ocurrido, no me habría ido. Lo más irónico es que creo que el hombre que ella eligió casi cumplía todas las expectativas que su mamá había establecido. Otra cosa, decirles a los hijos directamente que jamás deben hacer algo suele ser un error. En mi casa, la regla era que mis padres preferían que no consumiera alcohol antes de la mayoría de edad, pero si lo hacía, tenía que llamarlos sin falta, sin importar si era jueves a las 3 de la mañana. Nunca manejar bajo los efectos del alcohol ni subirme a un auto con alguien que haya bebido y quisiera conducir. El acuerdo era claro: sin castigos, solo enfrentar la resaca.
Por eso nunca tuve problemas con el alcohol ni en el volante. Las reglas rígidas fomentan ese pensamiento de intenta no que te descubran. Tus hijos van a tomar decisiones que quizás no deberían. No les digas simplemente que no lo hagan, mejor dales las herramientas para cuidarse si se equivocan y la confianza para buscar tu apoyo. Aunque mis padres fueron flexibles en el tema del alcohol, en cuanto a la intimidad fueron mucho más estrictos. Yo siempre llevaba un preservativo cuando salía. Créeme, era un plan por si se presentaba la oportunidad. Quizá no estaba saliendo con alguien en ese momento, pero sabía que si sucedía, probablemente no diría que no, así que prefería prevenir antes que lamentar. Un día, mi mamá encontró el preservativo entre mis cosas y se llevó una gran sorpresa. Por suerte, me escuchó cuando le expuse, aunque no le agradó en lo más mínimo. Historia 25. Enséñales que llorar no les va a conseguir lo que quieren. Claro, sí, necesitas ayudarles a entender que no pueden volverse locos solo porque no les das helado todos los días. Pero la forma de lograr eso no es simplemente ignorarlos cuando están llorando, ni tampoco gritarles o amenazarlos. Mi papá solía decir mucho eso de, sécate esas lágrimas antes de que te dé algo por qué llorar. No soy padre, así que no tengo la solución perfecta, pero si solo los ignoras o los castigas por estar tristes, lo único que les estás enseñando es que sus sentimientos no importan, o peor aún, que deben reprimir lo que sienten. Un niño puede que no entienda muy bien por qué no puede comer helado todos los días, pero al menos necesitan sentir que reconoces su molestia y que no se los estás negando para hacerlos sentir mal. Simplemente estarán mejor si comen bien y tendrán más energía para jugar y disfrutar. Eso siempre ayuda. Historia 26. Como alguien que creció en un hogar cristiano muy estricto y que sufrió abusos, y que ahora es un ateo convencido, quiero expresar algo con total claridad. No obliguen a sus hijos a seguir una religión. Si la creencia que defienden es verdadera y realmente está guiada por Dios, entonces sus hijos la elegirán por su propia voluntad cuando tengan la madurez suficiente para tomar decisiones por sí mismos. Imponer una religión a un niño es un acto cruel que puede resultar incluso más doloroso que hacerle daño en formas profundas e irreparables. La fe es una cuestión de convicción, no de imposición, y los niños merecen crecer libres para decidir en qué creer, sin presiones ni temores. Historia 27. Cuando le preguntas a tu hijo o hija si esa amistad con alguien del sexo opuesto es un noviazgo, o empiezas a bromear con lo de su noviecito o noviecita, solo logras que todo se torne incómodo y extraño. Permite que tus hijos disfruten esa compañía sin sembrar dudas ni juicios sobre sus sentimientos. Recuerda que aún son niños y ellos mismos irán descubriendo a su tiempo si hay algo más que amistad. No conviertas ese vínculo en una carga o un motivo de tensión. Historia 28. No estoy tan seguro de que sea un perjuicio real, pero ya sabes, lo de hacer cosas con el cabello. El papá político de mi hermano se alteró muchísimo porque los niños de 7 y 10 años decidieron teñirse el pelo con colores llamativos, uno verde y otro naranja. Justo ese día había cierta tensión en la reunión familiar, y cuando él empezó a quejarse de lo absurdo que era, no pude aguantarme y le dije, es solo cabello, hombre, va a crecer, y nada aquí es para siempre. Lo mismo ocurre con cortes extravagantes, mohawks y cosas por el estilo, que la mayoría de los padres ve como una exageración y que los chicos no deberían atreverse a hacer. Son niños, el cabello les va a volver a crecer. Déjenlos disfrutar un poco de sus caprichos. Increíble a lo que puede llegar la gente, ¿verdad? Gracias por acompañarme en este viaje. Más que un canal, esto es un punto de encuentro para mentes curiosas. Únete a nuestra comunidad de secretos de Reddit, solo tienes que suscribirte. Regálame un like si te sorprendió alguna historia y comparte tu opinión abajo. Bienvenido al club. Nos vemos en el siguiente secreto.